thank you so much for joining us today for this conversation and reading from Julian Herbert. This event is part of the Lit and Loose Festival of Language, Literature, and Art in partnership with the Northwestern University Department of Spanish and Portuguese. Bueno, este evento va a ser en español. This event will be in Spanish, but we invite our English language audience to listen to live audio translation via the Zoom link below, or return to this page later today and do it. So my name is Juan Martinez. I'm a writer and I'm a professor here at Northwestern. The Lit and Loose Festival is proudly produced by Make Literary Productions. This year's Chicago Festival Remix, Respond and Rebuild runs through October 9th as a series of virtual programs. Lit and Loose fosters the creation of new art through international collaboration and essential dialogues between residents of Mexico and the United States. Through conversations and the creation of new art, writers, artists, and musicians participating this fall reconsider past festival themes while responding to issues and events currently impacting the U.S. and Mexico. Voy a decir eso lo mismo, pero en español ahora. Mira, el tema de este año es Remix, responder, reconstruir. Le daremos la bienvenida a participantes anteriores, así como a nuevos artistas, escritores y músicos de Chicago, Ciudad de México, Guadalajara y más. Lit and Loose Festival es una serie de eventos único en su tipo que presenta reconocidos escritores, artistas visuales de México y de Chicago en una conversación e intercambio culturales. Esta serie de lecturas, pláticas, charlas de artistas y presentaciones que termina con el Live Magazine final destaca nuevas traducciones y colaboraciones artísticas, mostrando algunos de los escritores y artistas contemporáneos más innovadores de ambos países. Cuando no se enfrenta una pandemia, el festival toma lugar en Chicago en el otoño, seguido de más eventos en Ciudad de México en el invierno. Bueno, y hoy vamos a hablar y vamos a tener la lectura de Julian Herbert, un escritor que admiro muchísimo por capturar humor, la violencia y la gran corriente de cultura de la vida, los libros, las músicas que se encuentra en México. Y Julian Herbert es el autor de 5 libros de poemas: El nombre de esta casa, La resistencia, Kubla Khan, Pastilla Camaleón, El álbum Iscariote, de las novelas Un mundo infiel y Canción de tumba, de los libros de cuentos Cocaína, Manual del usuario y Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino, de la crónica historia La casa del dolor ajeno y de la colección de relatos Ahora imagino cosas. Él obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, la Presea Manuel Acuña, el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola, el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, el Premio y el Premio Iberoamericano de Novela de Elena Poniatowska. Muchos de sus libros están traducidos al inglés, sé que muchos están a través de Grey Wolf, también al francés, al portugués, al italiano y al alemán. Es el miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y vocalista de Los Tigres de Borges. Y lo último que voy a decir antes de que llegamos a Julián es que el último poema que le puedo encontrar en Twitter aparece en ADN Cultura, se llama McDonald's, y vamos de la primera línea, que es nunca te enamores de un kilo de carne molida, y termina en una disolución total, en una renunciación y en alegría y en melancolía, y eso es de las cosas que más me impresionan sobre la obra de Julián, esa inquietud, esa capacidad de mezclar una cantidad de cosas que uno no espera que sean mezcladas, y esa generosidad al encontrarse pues con todas las cosas que tenemos en nuestro mundo. Así que es un honor muy grande por estar hablando aquí con Julián. Estoy feliz de escucharlo. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchísimas gracias, Juan. Me encanta también estar en esta plática. Y pues me encanta el festival también. Hace 2 años estuve en el presencial en Chicago y fue una experiencia extraordinaria para mí, lo disfruté un montón. Me gusta mucho también la idea de esta conversación como la iniciaste, porque creo que una de las cosas que nos nutren más, o al menos que me nutren más a mí en experiencia, y espero que a muchas personas alrededor, es este sentimiento de no renunciar a nuestros mestizajes culturales, a todos nuestros mestizajes, pero nuestros mestizajes culturales, que tiene que ver un poco con lo que hablas del poema, que es un poema sobre la carne y sobre el McDonald's, pero también es un poema como que
lleva un trasfondo que es una relectura del soneto de Francisco de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Entonces, eso me gusta mucho, como esta combinación entre lo que llamamos alta cultura y el pop, ¿no? Sí. Sí, hombre. No sé cómo. Pues parece lo que vamos a hacer, Julián, si no te importa, Ajá. sería empezar, leemos si nos puedes leer algo y después de eso, Ah, pues, hablamos después. espléndido, espléndido. Listo. Y si te entiendo bien, iba a leer de Tráigame la cabeza de Quentin Tarantino, que para la gente que está viendo esto aquí en inglés, que lo entiende en inglés, la traducción acaba de salir, ¿no? de Grey Wolf. Exacto, sí, esta es la edición en español de Tráigame la cabeza de Quentin Tarantino. Este es un libro de cuentos que está saliendo justo ahora en Estados Unidos con Grey Wolf, exacto. Y bueno, voy a iniciar entonces leyendo un cuento, quizá un fragmento de este cuento, voy a ver cómo nos va de tiempo, fragmento un poco largo de este cuento que se llama Z y que para mí tiene relación, en realidad yo lo escribí como una metáfora de un momento duro en México, que es digo, México es un país que se caracteriza por vivir en el límite de la dureza desde mi experiencia, ¿no? Entonces, la pasada ronda, digamos, de disolución de la vida cotidiana por causa de la violencia, tuvo como protagonistas, o entre sus principales protagonistas, a este grupo, esta organización criminal llamada Los Zetas. Para mí había ahí un entrecruzamiento con la lectura del apocalipsis zombie. Entonces, pero también ahora este cuento me resuena con respecto al entorno de la pandemia. Entonces, la confluencia de todas estas ideas me da ánimo de leer este cuento de zombies postapocalípticos y pandémicos que se titula Z y dice así. Converso por teléfono con mi psicoanalista. Mi psicoanalista se llama Tadeo. Tadeo finge ser un juez imparcial, pero lo noto a favor de que me deje morder. No podría ser de otro modo. A él empezaron a comérselo hace 20 semanas. El tema, dice, no es la ética. El tema es la soledad. Lo que a nivel existencial signifique para ti ir quedándote solo. Casi me gana la risa. Habla de existencialismo como si estuviera vivo. Es un buen chico de la UNAM. Cambio de tema para no burlarme de su estado. ¿Por qué mejor no subes y platicamos cara a cara? O al menos de boca a oreja. Estamos de boca a oreja. Quiero decir, a través de la puerta. No, querido, responde en tono muy sobrio, con la tranquilidad hipócrita que le inculcaron sus estudios. Me he impuesto la norma de no oler a mis pacientes. Salvo a Delfina, digo para incitarlo. Tadeo solapa un breve silencio. Contesta, Delfina ya no tiene olor y ya no es mi paciente. Vivo desde hace un año en una habitación del Hotel Majestic frente al Zócalo de la Ciudad de México. Una vez por semana, Tadeo viene y me psicoanaliza a domicilio. Al principio subía hasta mi habitación del cuarto piso, nos sentábamos cómodamente, él en un silloncito mal tapizado, yo sobre la cama, y charlábamos. Casi siempre dejábamos el televisor encendido para hacer ruido de fondo y paliar los chasquidos carniceros del huésped de junto. Tadeo fue el hombre más sensato que conocí hasta que Delfina, no la he visto, imagino que es guapa, lo sedujo y tomó de él, a manera de tributo, unos cuantos bocados del antebrazo izquierdo, infectándolo y arruinándome con ello, sin mala intención, 6 meses de terapia. Desde entonces, Tadeo y yo sesionamos a través del insípido teléfono de la recepción. Humano, digo. ¿Perdón? ¿Querrás decir que Delfina ya no tiene olor humano? ¿No sería igual si marcaras desde tu consultorio? Humano, sí, dice él. Lo de venir hasta acá, te lo juro que no lo hago por histeria. ¿Quién iba a pasarte la llamada? Acá en la recepción ya no queda ni un alma.
Habla de profesionalismo, pero fornicaba con sus clientes y eventualmente se prendó de una de ellas y por amor se dejó transformar en una bestia. O no del todo bestia, un caníbal en tránsito. Se lo he dicho y lo admite. Agregó con tristeza, quizá más bien yo debería ser tu paciente. Era una frase de cortesía. Ambos sabemos que soy un mal tipo, un maestro de ceremonias, egoísta y asustado, incapaz de ayudar a nadie, por más que media humanidad esté mutando hacia la muerte o la depresión. Tadeo dice que el tema no es la ética, sino la soledad. Lo cierto es que últimamente el tema es la comida. Salgo a buscarla de noche. Es cuando uno se topa con menos sonámbulos maduros. Prefieren cazar de día, aunque su horario favorito es el crepúsculo. No hay datos precisos, pero parece que el consumo prolongado de carne humana acaba por destrozarles, entre otras cosas, la retina. La luz intensa los hiere y en medio de la oscuridad son como topos. Cuando quedan definitivamente ciegos, se convierten en lo que llamo flores o plantas carnívoras, inválidos gruñendo y reptando por el piso. Siguen siendo peligrosos, pero sedentarios a rajatabla, lo que vuelve relativamente sencillo el trámite de evitarlos. Al principio tenía miedo de salir. Me alimentaba con los restos caducos de la cocina del hotel. Fiambres semipodridos, queso rancio, chocolate, consomé congelado, frutas secas. Con el paso de los meses, sin embargo, he cobrado confianza no solo para emprender excursiones en busca de víveres a los negocios vecinos, sino para tener algo que se asemeje a una vida social. Mi mayor éxito en este rubro ha sido fungir como maestro de ceremonias en los torneos de skateboard del Callejón Eugenia. Las excursiones alimentarias me proporcionan de todo, desde pastes pachuqueños hasta barritas de granola, desde galones de agua purificada hasta gratuitas botellas de licor. El otro día encontré detrás del mostrador de una antigua imprenta una bolsita de marihuana y otra de pastillas aparentemente psicotrópicas. Las volví a colocar en su sitio. Tengo prejuicios contra las sustancias ilegales. Mientras nadie me mate, todo es mío. El país se ha vuelto un campo minado de dientes y muelas, pero también una ganga. Gracias al fantasioso esfuerzo de algunos, cuya voluntad negacionista los impulsa a cumplir cada día con su deber, gozo de unos cuantos de los viejos servicios que solían hacer inconscientemente grato vivir entre los humanos. Por ejemplo, leche fresca en Tetrabric por las mañanas. El camión repartidor sigue surtiendo y pasando facturas al 7-Eleven de Moneda y Callejón de Verdad, pese a que la tienda fue saqueada 4 veces en el transcurso de la última semana y ni siquiera tienen empleados, solamente ocasionales despachadores con cara de yonkis y espaldas mordisqueadas que te cobran los productos adquiridos en tanto desvalijan, estremeciéndose como exboxeadores noqueados por el Parkinson, lo muy poco que sobra del establecimiento. Hace algunas noches conseguí un botín espléndido, falafel y hummus enmohecidos, casi 1 kilo de pistaches sazonados con ajo y chile de árbol, media ristra de paletas Coronado, una botella de Appleton State, un iPod que incluía, entre joyas medianamente oscuras, el cuarteto de mi vida, Smetana. Esperé hasta la puesta de sol del viernes para celebrar mi hallazgo. Decidí merendar al aire libre. Me calé en los audífonos y subí, armado de mi botín, al mirador del Majestic. Cuando se lo cuento, Tadeo refuerza la línea de análisis con la que viene tratándome desde hace poco más de un mes. ¿Has pensado por qué hiciste eso? Para celebrar, ya te lo dije. ¿Y no crees que haya otra cosa? ¿Alguna beta oculta en tu necesidad de ponerte en peligro? No hay peor hora para ti que la puesta de sol. Intento cambiar nuevamente de tema, pero él insiste. ¿Cómo crees que se lo tomaron tus vecinos? ¿Alguno te siguió hasta la terraza? Un par de ellos subieron a olfatearme, claro. Sucede siempre. Pero lo hicieron con gentileza. Se sentaron varias mesas más allá. Salvo Lía, una judía perfectamente humana que vive en el segundo piso y no hace otra cosa que salir a pepenar DVDs piratas por el rumbo de Bellas Artes, todos mis vecinos del Majestic son bicarnales. Aunque todavía no se deciden a atacarme, me siguen a cualquier parte con una mirada desesperadamente cristalina, idéntica a la que antaño le permitía a uno reconocer por la calle a los empedernidos fumadores de piedra. Tadeo machaca, ¿les dijiste algo? Empieza a fastidiarme. No les presté mucha atención. Espiaba a los soldados. ¿Cuáles soldados?
los que vienen cada tarde a recoger la bandera. Todos los días es lo mismo. Por la mañana, poco antes de que salga el sol, una cuadrilla militar desfila sobre la plancha del Zócalo, desplegando una inmensa bandera verde, blanca y roja. La extienden por completo y luego, atada a una maciza soga, la izan sobre un mástil de metal y concreto que medirá tal vez unos 50 metros de altura. Tras esto, marcando el paso con la misma gallardía con la que arribaron, se van. La bandera, por su parte, permanece todo el día ondeando majestuosa sobre miles de cadáveres caminantes y cientos de bocas de plantas carnívoras apiñadas en enjambre alrededor de la Catedral Metropolitana. Por la tarde, poco antes del ocaso, los militares vuelven en busca de la gigantesca enseña. Danzan su ballet marcial en cámara inversa, descolgando y plegando el himno de la patria con solemnidad exasperante. Parte de su ordenanza es acudir perfectamente armados. No es para menos. Casi a diario experimentan la tediosa obligación de ejecutar a un par de bichos que, perdida por completo la cesera, atacan al pelotón sin respeto a su uniforme. Los soldados disparan casi siempre a bocajarro, directo sobre la sien. El plomo de 45 suena sordo contra las baldosas y las cabezas de los comecarne practican con un clavado el último slam de la Ciudad de México. Aún así, rara vez los militares logran esquivar las tarascadas. Será por eso que, invariablemente, más de uno de ellos da traspiés o intenta ocultar sus muñones y reacomoda las vendas sucias que le cubren la carne descarapelada. Casi todo el ejército padece alguna fase de contagio. Vaya usted a saber si esto se debe al patrullaje constante o a las noches de soledad en los cuarteles. Si bien es cierto que las mejores vacunas están destinadas a las Fuerzas Armadas, también lo es que a diario, o al menos eso dice CNN, los medios nacionales han desaparecido, surgen células de desertores al servicio de bandas de catagusanos. Así es como funciona cualquier cosa que funcione aún por aquí, corrompiéndolo todo hasta volverlo un alegórico mural de destrucción. Tal como corresponde a cualquier epidemia que se respete, la nuestra inició con un par de aislados casos indistinguibles del furor que solía trasminar la hoy desaparecida o, según se vea omnipresente, nota roja. Primero, un albañil asesinó a su amante y compañero de trabajo en las inmediaciones de una obra negra. Las autoridades hallaron fragmentos de intestinos y corazón humanos asados en una lámina de tanque colocada a las brasas. Durante el proceso judicial, el detenido se suicidó. Un año más tarde, un joven poeta y catedrático de la UAP fue enviado a la cárcel por conservar en refrigeración pequeños fragmentos de su novia muerta, mismos que usaba para masturbarse. Aunque nadie demostró ni que la hubiera asesinado, ni que la había ingerido, los síntomas que el individuo presentó en años subsiguientes no dejan lugar a dudas. Él era el ápice de una nueva realidad brotada en el linde, más allá de los reinos y las especies. Un virus que camina. El primero en viajar a México y estudiar el fenómeno fue el científico inglés Frank Ryan, virólogo cuya teoría planteaba a grandes rasgos que el tremendo salto evolutivo de la humanidad no se debía al ADN vinculado a los mamíferos, sino al gran porcentaje de información virósica inserto en nuestro genoma. Lo que en principio parecía una intuición polémica capaz de explicar enfermedades como el SIDA o el cáncer, se convirtió en la ley evolutiva de Ryan o clinamen de las especies. Toda entropía orgánica desembocará eventualmente en el triunfo de una entidad no viva ni muerta, cuyas únicas mociones serán alimentarse y replicarse invadiendo organismos huéspedes. Lo más atroz de nuestra epidemia, lo que la vuelve distinta de cualquier otra, es su irritante lentitud. Una vez contagiado, el organismo se define por dos características. Primero, el ansia irrefrenable de alimentarse con carne humana, impulso que se acrecienta a través del olfato. Segundo, una paulatina esclerosis múltiple directamente proporcional a la cantidad de carne humana que se consuma. Es aquí donde la voluntad individual afecta a los procesos, pues la capacidad de administrar el consumo y reestructurar la gula, ridículos más exactos símiles socioeconómicos empleados a diario por el secretario de Salud, definen a qué velocidad
tendrá lugar la transformación. Voy a dejar ahí hasta la lectura, que es más o menos la mitad del cuento, que, bueno, ahí está planteado, pues, el argumento. Julián, ese cuento me fascina. A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y estaba pensando que tal vez podríamos hablar un poquitico sobre las ventajas de utilizar cosas como zombies, ¿no? En, 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 en literatura, pero también empezar un poquitico con esa línea que tiene en medio del libro, ¿no? Que ni entre nada me mate, todo es mío, que se me hace más o menos la experiencia que mucha gente está teniendo ahorita durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Sí, ahora que le estaba leyendo es curioso, pero yo también sentí ese rebote de esa frase, que para mí es una frase que había escrito suelta en realidad en algún momento, y que fue cobrando, digamos, a veces tengo como cosas sueltas que voy incorporando a algunos textos. Claro, para mí tenía que ver en aquel momento, este es un cuento que yo empecé a escribir hace, bueno, más o menos, no sé, unos 5 años, sí, hace 5 o 6 años. Y para mí tenía mucho que ver con lo que estaba pasando, un poco más incluso, con lo que estaba pasando en el país, ¿no? Esa como lectura de México. Pero por supuesto, la experiencia de la pandemia creo que ha extendido mucho cierta zozobra. Para mí está tamizada de un grado de estoicismo también, que tiene que ver con, sí, con la amenaza constante, esa sensación de exterior de amenaza. Para mí, el texto también es un texto que leí hace poco para mí mismo, también ha cambiado en muchos de sus signos, ¿no? Porque para mí la experiencia pandémica tenía dos capas previas antes de esta en la que estamos, ¿no? La primera capa era el, el, la, la epidemia que hubo en México hace 10 años. Y aunque no tuvo el impacto, por supuesto, de esta, no lo esperábamos, sí para nosotros en México fue, al menos en México, sí fue un golpe muy fuerte porque de pronto fue como una especie de aviso al que por supuesto nadie hizo caso. Pero también esa segunda capa de la que hablaba es que la violencia que se vive, no que se vivió, sino que se sigue viviendo en México, y esta ruptura completa del marco jurídico y a través de las guerras del narco, de las distintas guerras del narco que hemos experimentado, también tienen un efecto pandémico para nosotros, ¿no? Y las ciudades donde, sobre todo en la región donde yo vivo, que es en el noreste de México, esta experiencia del encierro para muchas personas no es nueva. Esta experiencia del encierro, muchas ciudades, pienso en ciudades como Monclova o Torreón, tenían un toque de queda en 2012 y tenían todo este asunto de no salir o no ir a ciertos lugares de la ciudad por el nivel de violencia que se estaba experimentando, ¿no? Entonces, me resulta un poco cómico y sumamente triste. Y en el fondo creo que es tragicómico, pero los mexicanos estábamos muy entrenados para llegar a la pandemia. Sí, no, estaba hablando con mi esposa sobre eso cuando empezó la pandemia. eh, Ella estaba hablando con una amiga que es de Perú, y pues yo soy colombiano, ¿no? Y nosotros estamos diciendo, esto va a ser terrible, ¿no? Y ella está teniendo conversaciones con gente que dice, no, no, pues todo va a estar bien en unos meses, todo va a estar en orden. Y se me hace que hay un pesimismo tal vez al menos con Colombia y México. Yo veo que hay muchos paralelos en la manera como uno vive y la manera como uno, pues, eh, tiene esta experiencia de vivir al lado de la violencia y al lado de cosas que pueden pasar al azar. eh, y uno puede vivir su vida normalmente a pesar de eso, ¿no? Pero es una experiencia muy esquizofrénica, en cierta manera, sí. Claro, claro. Llevando eso a un campo que a mí en esta época me interesa cada vez más, que tiene que ver con lo cognitivo y sí, con la experiencia estética como una experiencia espiritual. Sí, A mí me parece que también una de los temas que nos ponen, digamos, unos temas liminares ahí, es hasta qué punto se relacionan el estoicismo y el cinismo. sí. Yo,
cuando yo era muy joven y estudiaba, trataba de estudiar filosofía, la filosofía clásica, y estudiabas a los cínicos y a los estoicos, de pronto yo no podía entender cómo estas dos vertientes podían chocar y luego también como tener ciertos vasos comunicantes. Y tuve que llegar a este momento de la vida, ahora voy a cumplir 50 años en enero, y para mí ahora me queda mucho más claro en la experiencia cognitiva del mundo el, los puntos donde no sabes dónde empieza y dónde termina el sentimiento de lo estoico y el sentimiento de lo cínico. Para mí el cinismo es una forma filosófica que me parece a la que no me he querido suscribir y quisiera no hacerlo nunca. Esa es la verdad. Quisiera no suscribirme a la filosofía del cinismo. Pero me he encontrado por momentos en ese límite o preguntándome si ya estamos en ese límite. Eh, Ahora, sí creo que justo en esa experiencia liminar, para que el estoicismo perdure, me parece paradójicamente que el humor es un Es instrumento, muy importante, sí. No, y ¿no? sus cuentos son chistosísimos, es de las cosas que aprecio mucho. Y Julián, eso me recuerda un poquitico una pregunta que quería hacerle sobre el espacio liminal donde está el humor. También es un espacio donde hay transgresión, ¿no? Y quería pues preguntarle esas decisiones alrededor de la conexión tal vez entre el humor, la transgresión y sí, y después podemos hablar de autores que nos gustan que también hacen eso. Claro, hay un tema para mí sobre el humor ahí que me interesa, sobre qué he estado reflexionando ahora, sobre todo cuando me parece que la cultura de la cancelación que se ha echado tan duramente sobre la realidad, que ha echado sus brazos y sus garras sobre la realidad de manera tan intensa. Eh, Primero, lo primero que me pregunto es qué cosas son justamente los límites y cuál es la función del humor. Eh, hay uno de los argumentos es que dicen es que hay que estar dispuesto a reírse de todo. Yo no sé si yo estaría dispuesto a reírme de todo, pero sí me interesa mucho la noción de que los límites existen. Es decir, los límites existen y el humor es una especie de explorador moral para ponerlos a prueba, para poner a prueba los límites éticos de nuestra sociedad y también los límites éticos personales. Pero también me parece, en términos de lenguaje y de racionalidad, los límites del lenguaje y los límites de la razón están conectados con el humor, incluso los límites de la experiencia estética como tal. Me parece que sin el humor es muy difícil. Hay otras herramientas, por supuesto, pero al menos en mi experiencia, mi experiencia de consumo y de intentar generar un valor estético, una razón estética a mi alrededor, el humor cumple esa función eh, trascendente, es decir, a mí me parece que es muy trascendente porque pone a prueba esos límites todo el tiempo. Eso no significa que el humor no se pueda equivocar, al contrario, me parece que el registro de que el humor a veces se equivoca y retrocede, me parece, o sea, me parece que justo va contra esta cultura presente donde la gente ya no se puede desdecir, ¿no? Me parece que también hay una cosa curiosa en la forma en la que nos relacionamos, en donde te equivocas y luego tienes que hacer como toda una maniobra retórica, hablo sobre todo de la comunicación de los diálogos en redes sociales, por ejemplo, hay que hacer toda una maniobra retórica para como sobreexplicar lo que básicamente es que se te pasó la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces yo preferiría como quedarme en el margen donde sí estoy dispuesto a equivocarme y a hacer bromas que pueden ser sangrientas y crueles incluso. Ahora, sí me doy cuenta también que en mi experiencia cotidiana me es cada vez más difícil, ¿no? Y aquí el oxímoron de la realidad me parece que se impone. El oxímoron que consiste en que en la medida en la que quieres ser más liberal te vas volviendo más conservador.
porque si reprimes pensar en las cosas o decir ciertas cosas, ese proceso de represión, la represión me parece que tiende a ser indiscriminada, ¿no? Y la sociedad se ha vuelto más conservadora en busca de ser más liberal y justa, creo yo. ¿No? Con eso, sí, sí, es un dilema muy, muy interesante, ¿no? Y pues a eso hay que añadirle todo lo que ha pasado con Twitter y con todas los cambios con las redes sociales que tenemos ahora. Eh, y bueno, Julián, quería preguntarle un poco de eso. Usted se ha, y no sé si, pues esta pregunta puede decirle que no, pero eh, en su trabajo, lo que está haciendo ahora, lo que está escribiendo ahora, ¿se ha encontrado alguna manera buscando maneras de representar este momento en el que estamos con Twitter, con el mundo de Internet? O no, porque es difícil. Lo pregunto siendo una persona que ha estado tratando de navegar la manera de representar eso en cuentos. Ya, es una pregunta, sí, es una pregunta, es una pregunta muy interesante por lo que significa a nivel de retórica. Porque lo que yo he tratado de hacer, primero, yo llegué un poco tarde a las redes sociales y es una cosa que en general yo trato de hacer las cosas con un poco de lentitud. No es que el mundo nos ayude en general, ¿no? A hacer Sí. cosas más lento, pero yo sí creo que las cosas pueden ser un poco, menos la comida, porque con la comida más pero en general prefiero que las cosas sean un poco más lentas. Entonces, me tardé en llegar a las redes sociales, llevo un año con un smartphone, ¿no? Usaba un pequeño celular del Oxxo hasta que todo el mundo me empezó a ver como si yo fuera una persona muy sospechosa por traer un teléfono así. Entonces, ahora ya tengo un smartphone, pero lo tengo desde hace un año. Entonces, lo primero es que mi experiencia con las redes sociales ha sido como llegar un poco tarde y además encontrarme como el proceso en el que se ha transformado, porque por otra parte sí soy muy enganchadizo. Tuve una época tengo esta caída del trastorno obsesivo compulsivo, entonces agarro Twitter y durante 3 o 4 años fui un fanático que no se podía despegar de ahí, ¿no? O sea, me envicio rapidísimo. Ahorita estoy lidiando con eso y ya lo tengo un poco más a distancia. Entonces, lo que pienso es que para poder escribir sobre Twitter, quizá apenas voy acercándome hacia una zona donde podría hacerlo, que es justamente la de cierta distancia histórica, temporal y como... lo que sí creo es que el formato, es decir, la caja de texto y la forma de expresión afectan otras formas de escritura y de lectura, ¿no? Mi manera de leer y mi manera de concebir la retórica material, digamos, lo paratextual, ha cambiado mucho y bueno, eso ha afectado mi escritura en términos materiales. A mí lo que más me interesa es pensar que escribir no nada más es una práctica temática, sino que yo trato de dedicarle mucho, sobre todo en el último par de años, mucha energía física y emocional al aspecto orgánico de la escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que creo que mi forma de escribir ha cambiado digamos que en los componentes retóricos, pero también sí noto que estoy empezando a escribir paralelamente a Twitter o contra Twitter. Por ejemplo, de manera consciente he estado escribiendo un archivo que es un relato donde cuando quiero poner un tweet, o parte de mi proceso es como, en lugar de poner un tweet, escribir una frase narrativa y añadírsela a un texto, que es una especie de, es como un relato fragmentario. Entonces, como usar el impulso para como una materia distinta, digamos. Ese ha sido mi proceso. Interesantísimo. Yo también he tenido más o menos esa misma experiencia de tratar de cambiarle un poco el curso pues a tener ganas de meterme en Twitter y pues desviarlo un poco hacia eso. Julián, otra cosa que quería preguntarle, que es en parte pues inspirado por las muchas referencias musicales que veo que aparecen en los cuentos, pero también en el tipo
de bricolage, por ejemplo, que existen en varios lugares, pero en Caries, en el cuento. Pero también sobre en su banda, que usted es músico, Ah, la relación tal vez de la música como bueno, corriente cultural, pero también como fenómeno estético que uno se siente en el cuerpo y cómo lo relaciona ahí también con su manera de escribir. claro, esa pregunta me encanta, me parece que toca para mí una fibra profunda no solo de lo que pienso sobre escribir, sino de la experiencia reciente, mi experiencia reciente de la escritura. Yo llevo un par de años tratando de encontrar cosas que están debajo de la superficie, porque a veces actualmente es más o menos fácil como poner ahí ciertas etiquetas, ¿no? Una idea, una percepción que tengo es que cognitivamente mi percepción de la realidad, y esto puede ser como muy de la filosofía de John Locke, ¿no? Pero cognitivamente mi recepción de la realidad creo que es más precisa a través del oído. Quiero decir, como dicho de manera muy general, quiero que el mundo me llega más definido por la oreja que por los ojos, por ejemplo, ¿no? Me parece que lo que veo no tiene sobre todo el background, lo que está atrás, no está tan marcado para mí. Y eso creo que es una condición y creo que todos los seres humanos tenemos ciertas peculiaridades. Yo, esto lo he contado antes, yo me di cuenta de esto sobre todo, yo me casé hace un año, Silvia y yo llevamos 4 años juntos y la experiencia de convivencia con Silvia ha sido para mí me ha educado mucho en ciertos aspectos del conocimiento mutuo y una de las cosas que noto es que para ella es distinto. Ella conoce el mundo mucho a través de los ojos. Entonces, bueno, esto, perdón por el largo, pero No, 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 a está donde bien. quería llegar, a donde quería llegar es que para mí la relación entre la literatura y la música es muy puntual, está ahí. Es decir, yo empecé escribiendo canciones cuando tenía 15 años, ¿no? Esta es una broma que hago a veces, es que yo quería ser cantante de rock, pero como las guitarras eléctricas eran más caras que las máquinas de escribir, pues, volverme escritor. Y bueno, al final, la verdad es que yo he escrito más que nada poesía. Pienso mucho desde la poesía cuando estoy escribiendo, ¿no? Me gusta mucho, escribo en voz alta, por ejemplo, ¿no? Las frases, un poco también tengo cierta pauta para leer porque las frases voy poniéndolas ahí desde la oreja, pensando mucho sintiendo los acentos, ¿no? Lo que más me apasionó estudiar es eso que a veces no les gusta mucho de los que yo estudié literatura, y lo que más me apasionó estudiar fue la escansión latina, por ejemplo, ¿no? Esta forma esa métrica tradicional. Entonces, creo que eso se relaciona para mí, sí, con la música como un tema en el sentido conceptual, narrativo, digamos, pero también con la música como un tema en el sentido musical, es decir, como esa forma que regresa. Además, me parece que eso, en ese sentido, para mí, desde el punto de vista de la poética cognitiva, me es mucho más apreciar la belleza de las cosas que regresan, ¿no? Que es algo que le da a la mente, me parece uno de esos placeres que da la conciencia, es que el mecanismo de la mente percibe cosas que sucedieron y vuelven a suceder, esta especie de, esto que llamamos un déjà vu, que en el fondo para mí no es más que el reconocimiento de la forma del mundo, ¿no? Ujú. El reconocimiento de la forma del mundo tiene más como esta concepción de sonar, quizá un poquito. Entonces, claro, la cultura musical me atraviesa y es lo que ustedes desde que eran niño. Julián, muchísimas gracias. Y pues le iba a hacer otra pregunta, pero creo que ya tenemos, ya es hora de empezar a ver si tenemos preguntas de la audiencia, pero la que le iba a preguntar era qué estaba escuchando ahora y qué estaba leyendo, pero eso lo hablamos después. Seguro. Sí, pero sí, si hay preguntas, no sé si, ¿Cuál será el mecanismo? a ver, no sé exactamente cuál es el mecanismo, le puedo preguntar a Sarah aquí rapidísimo, pero mientras tanto, si quiere, dígame qué ha estado Claro, escuchando.
Claro, hacemos esa respuesta. Bueno, yo estaba haciendo una lista ahora estaba haciendo una lista de, un amigo me pidió 13 discos del siglo, 13 discos de rock del siglo XXI. Y entonces, pues he estado muy dedicado a armar esa lista. Entonces he estado escuchando mucho el rock de los últimos 20 años para escoger esos 13 discos. Entonces dediqué mucho tiempo del mes a eso. Pero bueno, he estado escuchando otras cosas, eh, he estado escuchando eh, música clásica de percusión, he estado buscando discos distintos. ¿Qué más he estado escuchando? Bueno, he estado escuchando La muerte y la doncella, que es un Oh, sí, de Schubert. de Schubert. Sí, he estado escuchando como, digamos, como el proceso de Schubert, que va desde el Lied, porque hay un Lied sobre Ujú. el rey de los elfos, que es como la base, digamos que la base de la estructura del primer movimiento de La muerte y la doncella. Entonces, he estado tratando como de hacer esos entrecruzamientos. Ah, y he estado escuchando, me estoy leyendo un libro de George Steiner sobre música, que era un melómano espectacular. Entonces, también en ratitos he estado escuchando algunas de las cosas de las que habla Steiner. Chévere. Ole, eso que acaba de mencionar, no, bueno, le quiero preguntar, de los 13 discos que tiene del siglo XXI, ¿cuáles metió ahí? ¿Cuáles son los discos? A ver. Bueno, el Smile de Brian Wilson, por Ah, supuesto, sí, en primerísimo lugar. sí. Puse ahí Stories from the City, Stories from the Sea de PJ Harvey. Ujú, Mm, ¿Qué más? Is This It de The Strokes. El, ujú, The Libertines de The Libertines. sí. ¿Qué más está? Bueno, metí dos discos de música latinoamericana ¿A cuáles metió? de dos bandas argentinas que a mí me gustan un montón. Un disco que se llama Anoche de Babasónicos, Ujú. que es un disco que adoro, que se llama La Síntesis O'Connor de Él mató a un policía motorizado, que es quizá el más reciente. Ese no lo conozco. Sí, a Es un Babasónicos. disco que Sí, sí, Él mató a un policía motorizado es una de mis bandas favoritas de los últimos listo. años. Ah, bueno, y metí un disco A ver. bastante polémico, que es el Black Star de David Bowie. Ah, no, ese es bellísimo. Sí, pero hay toda una discusión de si Ah, es... sí, 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 pero sí, a mí me gusta mucho ese lo escuché repetido por mucho, mucho tiempo. Ole, Julián, aquí mientras no he visto ninguna pregunta, entonces le voy a hacer una pregunta que está medio relacionada a eso y tenía que ver con la relación de La muerte y la doncella, a el lead, a la sinfonía, porque usted escribe cuentos, pero también escribe novelas, ¿no? Y no es un paralelo muy, pues, elegante, pero sí existe, sí esa pregunta siempre está, ¿no? La diferencia entre la novela y el cuento. Y las técnicas que lo ayudan a uno terminar uno, a veces no son las mismas que lo ayudan a terminar la novela. Claro, sí creo que los materiales tienen cierto contenido propio, interés. Yo trato de no ser no me apego demasiado a los géneros. Me Ujú. interesa mucho estudiarlos, me disfruto mucho teorizar acerca de ellos. Sí, he trabajado mucho también, entonces me encanta teorizar sobre todo sobre la novela. En general, mi enfoque del cuento es un poco distinto al enfoque tradicional, en el sentido de que me gustan más los cuentos de índole gramatical, mucho más abiertos que en la neta, aunque últimamente he trabajado mucho también con el cierre ese de las anécdotas de manera como más, sí, más, me parece que el cuento tiene mucha relación con la cultura sapiencial. Me parece que en el cuento hay, esto lo decía en otra charla, que está la influencia de la cultura sapiencial, esto que viene como de los cuentos hasídicos o de los mundos del budismo zen, ¿no? Y lo que ha hecho la cultura laica es como dejar el absurdo y extraer como esa búsqueda de un sentido espiritual que de algún modo
hay algo muy zen para mí, al menos en los cuentos de Chekhov, en los cuentos de Raymond Carver, por ejemplo, ¿no? Lo que creo es que los materiales sí traen ya cierto contenido inherente, digamos, ¿no? Y ahí donde creo que importa la experiencia técnica es desde el punto de vista del autoral para enfocar el material, ¿no? A veces es importante reconocer que es lo que pasa, lo voy a trasladar a otro lugar, pero es lo que pasa en el cine con lo que llaman premisas de alto concepto, ¿no? Normalmente las películas de alto concepto tienden a dar malas pelis. Quiero decir, las premisas de alto concepto dan malas pelis porque son premisas que se resuelven, como las puedes explicar muy rápido y son muy fuertes en su explicación. Eh, el desarrollo las hace innecesariamente amplias, ¿no? Yo tengo esto, aquí creo que un buen ejemplo podría ser, lo digo muy rápido, la última película de Danny Boyle, que es esta de un músico que despierta en un mundo paralelo donde nadie conoce la música de los Beatles y él empieza a fingir haber compuesto la música de los Beatles. La película me parece espectacular. La película me parece fallida porque la premisa es demasiado buena como tal, inherentemente como premisa, para dar una peli, ¿no? Entonces me parece que ese es un problema narrativo como para diferenciar un poco como los alcances de ciertas retóricas, ¿no? Sí. No, 100% de acuerdo. Mira, preguntémosle a Sara a ver si hay alguna pregunta, por si acaso. Y si no, pues no hay problema, pues podemos seguir hablando, ahí terminamos los últimos 5 o 10 minutos, pero no quiero que estemos monopolizando el tiempo si había alguien ahí que tenía una pregunta por ahí. Sarah, hi, can you hear me? Yes. Are there any audience questions by any chance, or... Ahí la veo. Ya. Buena pregunta. La leo por si acaso, es posible que nadie la vea. ¿Quién elige los títulos de sus obras? Que me parecen maravillosos, por cierto. ¿Julián o los editores de Julián? Es una buena pregunta. En general, yo elijo los títulos de mis libros. Hay un chiste alrededor de mí que voy a contar porque es un poco una presunción, pero lo voy a contar. Eh, Dicen que soy bueno para el género, para ese subgénero literario que son los títulos. Entonces pongo muchos títulos. Mis amigos, a veces mi esposa también me dicen, oye, ponle un título a esto. Entonces pongo títulos un poco a diestra y siniestra. Entonces me divierto mucho. Sí, creo que los titulares es un subgénero por sí solo. También aquí tengo que decir que uno de los lugares donde aprendí a poner títulos es escuchando discos de rock, porque me parece que los discos de rock tienen títulos de lo más ingeniosos y de lo más divertidos y con muchos deslices. Sin embargo, quiero decir que hay un título de mis libros, es el único título que no puse yo. Todos los títulos de mis libros los he puesto yo, menos uno. ¿Cuál fue? Canción de tumba. Ay. Ese título que a mí me gusta mucho, no lo puse yo. Eso me lo regaló un amigo. Estábamos en el proceso de hacer el libro y este amigo se llama Andreu Jauma. El libro ya estaba para publicarse y Andreu me dijo, ¿por qué no le pones así? Y yo le dije, lo único que no me gusta de ese título es que no se me haya ocurrido a mí. Me parece un título, de mis libros es el título que más me gusta y es el único que no puse yo. Ay, bueno, es buen título. Los otros también son muy buenos, pero sí, es bien bueno. Bien bueno. Bueno, estamos casi, ya me parece que estamos casi al tope del tiempo, pero quería terminar aquí con una pregunta, pues, que siempre me da mucha pena preguntárselo a todos los escritores porque siempre es difícil, y especialmente ahora. Pero usted ha podido trabajar en estos últimos meses y si sí, ¿qué le ha ayudado a poder seguir escribiendo en medio de todo esto?
Creo que es de verdad una muy buena pregunta, es una pregunta de lo más interesante. Eh, he podido trabajar, sí, he podido trabajar mucho, he podido escribir regular. He trabajado mucho como haciendo muchas otras cosas, dando clases, charlas, corrigiendo. Tengo una novela por ahí en la que estoy trabajando y en la que he avanzado poco. He estado escribiendo mucho, he estado escribiendo un guión de cine en el que más o menos he avanzado. Ahora, ¿cómo le he hecho? Para mí, esto, a mí también me da un poco pena, como, pero bueno, lo voy a contar muy rápido. Yo tuve un cambio muy radical en mi vida los últimos 2 años y medio. Mi vida se volvió más o menos monacal. Yo tenía una vida como muy explosiva durante muchos años. Llegó un momento en que o sea, digamos que la crisis de la madurez y la crisis existencial llegó en un momento y tuve que poner ciertas cosas en orden. Entonces, el ritmo con el que estoy viviendo ahora es más o menos el mismo que tenía, porque era de tratar de estar más en casa, no salir mucho, etcétera. Y cómo le he hecho es, yo dedico 3 horas diarias a algo que no es escribir ni cosas cotidianas, que es como mi spa interior, digamos, ¿no? Que son 3 horas de intentos de autoconocimiento con distintos elementos que van desde hacer jogging, meditar, todas esas cosas que el adulto contemporáneo utiliza para tratar de sobrevivir a su propio cinismo, digamos, ¿no? En realidad no es ninguna receta profunda, creo que en el fondo es un poco un cliché, pero bueno, a mí me ha permitido mantenerme activo y enfocado, ¿no? Y también creo que, y esto también es un lugar común, pero para mí ha sido un largo proceso aceptar mi condición de hombre de familia. Pero una vez como asumida la condición de hombre de familia, creo que la vida se ha vuelto muy gozosa para mí en ese sentido, porque pues, en la medida en la que tienes que pelearte con el internet, por el internet, con tu hija adolescente y cocinar y tienes que ir por el súper, la despensa, la vida se vuelve más transitable, al menos así ha sido para mí. Ah, qué bien. Y Julián, tenemos una pregunta aquí de la audiencia, ahí no sé si la ves, es de Luis Sí. Madrigal y es, ¿cuál es la crónica que más te gusta de Ahora imagino cosas y por qué? Ya, hay dos crónicas que me gustan mucho. En general es un libro que disfruté mucho hacer. Creo que es un libro que para mí fue muy, muy rico hacerlo. Eh, me conecté mucho como con la experiencia general, pero hay al menos dos crónicas que a mí me gustan por la experiencia que me dieron. Una es la primera, que se llama Acapulco Timeless, porque es como el fotograma inicial, ahí entendí que venía un libro, ¿no? Entendí que venía un libro y que ese libro podía ser esta serie de cosas que parecen muy sueltas en el libro, pero que yo disfruté mucho cazar, ¿no? El mar, la experiencia de lo social atravesada con lo personal, una cierta lectura sociológica, o sea, como no tenerle miedo a esos. Entonces, esa la disfruté mucho, pero hay una crónica que no sé si el gusto es la palabra exacta, pero le tengo mucho cariño y le estoy muy agradecido, que se llama Ñoquis con entraña. Y Ñoquis con entraña para mí fue una experiencia dura, es una historia en torno de un feminicidio que sucedió en Talca, Chile, y para mí yo viajé a Talca para otra cosa, para un congreso de literatura, y me topé con este feminicidio en un embotellamiento, además, que estaban entregando el cuerpo de una joven a sus familiares. Y a partir de ese momento fue una experiencia muy dura también, porque me di cuenta que ese es un lugar del mundo, una zona del mundo de la que yo no me estaba haciendo cargo, y la sensación de tener que ir hasta el otro lado del mundo para hacerme cargo de algo que está sucediendo en la ciudad donde yo vivo y en unas calles de mi casa, fue
no lo disfruté tanto, pero aprendí mucho de eso y me dio una sensibilidad distinta para relacionarme con el feminismo, con las mujeres que hay a mi alrededor y con la experiencia de la violencia enfocada de una manera menos ríspida de lo que hacía antes. Entonces es un texto al que le estoy muy agradecido porque es una de esas experiencias de escritura que te educan, ¿no? Julián, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por los libros. Y pues muy, muy agradecido de poder pasar este tiempo con usted. Y pues sí, queremos, y muchas gracias a toda la gente aquí en Litan Luz y al Departamento de Literatura Portuguesa y Española aquí en Northwestern. Pero sí, Muchísimas gracias. mucho gusto en conocerlo. Un gran abrazo. Un abrazo acá también, allá. And everybody, thank you so much for coming. Y muchísimas gracias a todos por aquí por venir. Y bueno, no sé si deberíamos decir hasta luego. Sí. Ya.